Buick anda alrededor de 30-32%, Más o menos. que tampoco me parece tan malo. Cadillac, ese sí malón, ¿no? Yo creo que está arriba del 35% del promedio. Cuando vemos la Escalade, la Escalade pierde 45% en su primer año y 60% en el segundo. Es decir, si tú pagaste $1 millón, $1.5 millones. vamos a decir $1 millón para que las cuentas fueran más caras, ¿no? Okay. Cuesta $1,5 millones, pero vamos a decir $1 millón. En el primer año perdiste 400,000. En el segundo, 600,000. Pero eso significa que si vas a comprar una con 2 años de uso, lo vas a comprar en... Yo sí la compraba. Sí, claro. Ahí sí ya la compraba. Sí, claro. Por eso es tan interesante. Claro. O sea, de $1,5 millones su precio va a 600,000 pesos en 2 años. Para el cuate que la compró, pues llora. Pero pues si tienes $1,5 millones, pues te vale. Y si estás dispuesto a ponerlo en un coche, ¿no? Pero si dices, no, pues quiero una para mí, 600 es un regalo. Sí. De $1,5 millones que costaba, ¿no? Chevrolet también va el que pierde menos en Chevrolet es el Spark, que pierde 22% en el primer año, y el que pierde más está entre el Camaro y la Tahoe, que pierde 36%. Me sorprende que la Aveo pierda tanto, siendo de los coches más vendidos de México, 27% en el primer año. Es una pérdida grande, o sea, significa que la gente realmente que compra el coche no está contenta y lo vende más rápido de lo que le vendían otros y por una cantidad de dinero menor. Pero eso ya lo sabemos, todo el mundo, nadie quiere. Los que lo usan dicen, ya lo quiero vender. Sí. Chrysler, una pérdida promedio de 31-32%, o sea, no es tan baja como la mayoría dice, Chrysler devalora mucho. No, realmente no tanto. En Dodge sí, la pérdida es menor, aunque tú tienes, por ejemplo, el Vision, que en la práctica es un Fiat, 21% es muy buen número, pero llegas hasta el 41% con el Dart, que es un coche que en México ya no existe, ya no va a haber Dart 2017. Y yo creo por eso perdió tanto, ¿no? O sea, como la gente sabía que... porque nunca fue exitoso el coche. Sí. En México, bueno, ni en México ni en México, ¿no? Es bonito, pero nunca tan exitoso. Fiat también tiene una pérdida menor que yo pensaba, entre 25 y 33, podemos poner ahí un promedio de 27-28% para Fiat. El 500, digamos que es un coche más común, es el que más pierde, 33%. Palio S y Palio A pierden relativamente poco. Ford, el que menos pierde Ford, la EcoSport, 25%, 24.9%. No, más bien el Fusion, el que menos pierde, 12%. ¿Qué tal? Interesante. Excelente la reventa del Fusion, ¿no? Y está muy padre. El que más pierde, los que más pierden, Expedition y Explorer con 33%. Pero si te fijas, el nivel o sea, si vamos a un promedio de Ford, yo diría que está entre alrededor de 27%, 26, 27%, pues no es tan alto, ¿no? En GMC, alrededor de 32% sería la que menos, la Terrain con 31%, las que más, Yukon y Acadia con 34% cada una. Honda, el que menos pierde, el City, 8.7%. Fíjate, un coche tan caro. Luego, el que más pierde, la Pilot, 41%. Pero Honda, yo creo que en promedio, a pesar del número sorprendente del City, tenemos 26% por ahí más o menos en promedio de Honda, ¿no? Hyundai, el único que pierde mucho es el Sonata, 27% es el que más pierde, fíjate. 27% que es un buen número para cualquiera. Sí, que todo el mundo lo quisiera. Sí, todo el mundo lo quisiera. Es el peor número de Hyundai. Porque el Gran i10 pierde 12% y el Elantra pierde 10%. Qué padre, ¿no? O sea, para la gente que tiene carros, no pierdes nada. Hyundai muy bien, ¿eh? Sí. Muy bueno. Sí, todavía no tenemos números de Kia, ¿no? No, sí. Porque, no. ¿Sí los hay? No los hay. No, porque la marca apenas cumplió un año, ¿no? Entonces, pero yo pronostico que van a ser buenos también. Infiniti, 31 y 33%, o sea, promedio 32%. Jaguar,
29% para el XF y 41% para el F-Type. Complicado, complicado, un promedio ahí de 35 más o menos por ciento para Jaguar. Jeep, un promedio relativamente bueno también, alrededor de 30%, ¿no? La que menos pierde o el que menos pierde sería la Cherokee con 28 y la Wrangler también con 28 y el que más pierde la Gran Cherokee con 33. Land Rover, la Defender, la que más pierde, pues ya no existe con 46% en el primer año. Impresionante, ¿no? También el hecho que ya no exista ayuda mucho a que pierda. Pero tienes también la Discovery Sport, que es la que menos pierde, con 24. Todos los demás están de 33 para arriba, hasta 39 para la Range Rover. Nos pondríamos ahí 35-36% para Land Rover. Lincoln, desde el MKZ, que es el que menos pierde, con 12%, igual que el Fusion, es el mismo coche, ¿no? Hasta la MKX 40, el que más pierde, y el Navigator pierde 33%. Entonces estamos hablando ahí de Lincoln un promedio de 35-36%, ¿no? Tal vez 30% por el MKZ que está en bajo. Para ser premium está bien, ¿no? Muy bien para ser premium. Para esos carrotes sí, está bien. Sí. Es mejor que Cadillac cuando todo el mundo hubiera jurado que... Yo hubiera jurado que es al revés. Yo pensaría que perderías muchísimo más. Sí, ¿y no? Sí, no. O sea, el precio del MKZ, o sea, muestra que retiene muy bien los precios. Mazda, el que menos pierde, y es un número espectacular, es el MX5, 13% nada más. Todos los demás están entre 30 y 33%. Diríamos que 28-29% para Mazda, en términos de promedio. Mercedes-Benz es la que menos pierde de todas las premium. Increíble, ¿verdad? Impresionante, ¿no? O sea, 21% para un SL, por ejemplo, 22% para un GL, ¿no? 20% para un clase E, ¿no? O sea, son números impresionantes. El que más pierde Mercedes-Benz es el clase A, pues sí, es un mal coche, 29%. Pasa con el clase A el mismo fenómeno del Aveo. Ajá. A pesar de que es el coche, digamos, de más venta, el de menos precio, etcétera, la gente no está contenta con el coche y se deshace de él muy pronto y por menos dinero, lo que hace con que se baje. Oye, pero con Mercedes me parece normal porque han tenido muy buena racha de ventas, ¿no? O sea, ves muchos, la gente gusta, o sea, hay muchos, o sea, es un carro que gusta, pues. Pero no es líder, No es la líder de los premios, la líder de los premios es Audi. Luego BMW, Mercedes está en tercero. Wow. Pues o sea, es percepción mía. Percepción tuya. Okay. ¿Sí? Mini Cooper, impresionante. 9% el Mini Cooper tradicional. 9% en el primer año. O sea, espectacular. Y es el único que tenemos aquí. No hay Countryman o otros en el estudio. Mitsubishi, alrededor de 30%. No me sorprende. Es de las marcas que por ahí esperaba. El mejor 29% sería el Mirage y el peor con un 32% sería la Montero, que es la más cara, ¿no? Nissan, desde el Sentra es el que menos pierde, 9.3%, ¿no? O sea, la gente está contenta con sus Sentras a pesar de que es un coche malo, ¿no? Pero la gente está contenta con él. Y el que más pierde debe ser la Pathfinder, vamos a ver, 38%. No, es el Leaf, 38% en un coche eléctrico. Ándale, para que se animen, ¿no? Yo diría que Nissan anda ahí en promedio también un 27-28%, que es un buen promedio. Peugeot, que todo el mundo habla mil porquerías de Peugeot, el único realmente malo es el RCZ, que es normal, que es un deportivo y es muy caro, ese pierde 42%. Los demás va de 25% del 208 a 33% a una 3008. Entonces yo diría que Peugeot tiene un promedio ahí de 30%, ¿no? Que es dentro del promedio. Entre Peugeot y Mitsubishi, cualquiera hubiera dicho, no, Peugeot pierde mucho más. No, y es una mentira, lo que a todo el mundo dice, ay, las Peugeot bien malos. Pues no, ya estamos viendo con números que no pierden tanto. Así es. Porsche, bastante buenos los números de Porsche también, parecidos a los de Mercedes, entre 24 y 27%, podemos poner ahí 25,5% o 26% de promedio de reventa, de pérdida en el primer año para Porsche. Renault, que también todo el mundo habla pestes, el que más pierde es el Stepway, y los demás 24, 22, 28, 22% el Clio. O sea, son coches que no están perdiendo mucho. O sea, si quitas el Stepway,
Mira, 24% del Logan, 22% la Coleos, la Duster, ¿por qué no tenemos? 9.5% la Duster. O sea, es muy bueno. O sea, Renault no pierde tanto como la gente piensa. No, increíble. Está en los 20. Está por abajo del promedio. Sí, para abajo del promedio, alrededor de 20%. O sea, excelente Renault. SEAT, que todo el mundo juraría al revés. O sea, tú me dices que pierdes más un SEAT o un Renault. Todos decíamos Renault. Sí. No, pues no, el SEAT. Pierdes más en un SEAT. 26, 28 y 30% en el primer año con los SEAT. Subaru, 35 y 37%. Fuerte. Suzuki. Buen número, entre 23 y 24%, es decir, eso es lo que tiene Suzuki, todos sus modelos muy consistentes, y el Kisashi, el que menos pierde, con 13%. Toyota es al revés, todos juraríamos que no pierde nada, que es una garantía, etcétera, pero está entre 23 y 33%. Yo diría 26, 27% ahí en promedio para Toyota. No mal, pero no tan excelente como quisieron. Así es. Volkswagen, también muy buenos números de Volkswagen. Desde 8% para el Gol, es el récord, ¿no? El Gol es el carro que menos pierde en el primer año. 8.6% en su primer año. Y el Volkswagen que más pierde es la Touareg con 29%. Aún así, para el precio de la Touareg, pierde poco, Volkswagen va de 8%, pasa por 16%, 29, 27, 28. O sea, se mantiene muy bien los valores de los Volkswagen. Yo creo que de las marcas generalistas en México, que aguantan, ¿no? Es la que mejor valor tiene. Yo creo que su promedio anda ahí en 22, 23. Y por último, Volvo, que también la leyenda dice que Volvo for Life no se puede vender. Tira tu dinero. Ya, tira tu dinero con los Volvo. Fíjate, 28, 27, 29. Es más baja que Audi, o sea, pierdes menos con un Volvo que con un Audi o que con un BMW, según los números de la guía autométrica. Yo me declaro sorprendido. Pues sí, amigos, los números están ahí. Hay que checar, hay carros que pierdes nada, como el Gol. Hay otros carros como la Escalade que pierdes todo, pierdes $1,000,000 de pesos. Y pues les vamos a pasar las gráficas, se las vamos a poner. Este librito, cualquiera que quiera consultar los datos, consultamos el primer, porque hay muchas versiones. Entonces consultamos versión con versión del 2016 al 2015 al 2014. Es como hicimos la muestra, para que sepan, ¿no? Para que entiendan cuál es el método que utilizamos y de dónde, cuál es la fuente, pues. No estamos inventando números, no son los consumidores de Tixos, no. Es la guía autométrica utilizada por vendedores de autos en México, ¿no? Entonces, si tú llegas con un coche usado a una agencia, oye, tómame ese coche, obviamente ellos van a tomar el precio de compra, que es más bajo, y siempre hay variables, el precio de compra menos tanto por ciento o más tanto por ciento, y esas variables tienen que ver con el momento del mercado, el estado de la república, el estado de conservación del coche, todas las variables y algunas más que comenté en el principio del programa. Gracias, Lalo. Se nos fue mucho tiempo. Nos estamos viendo, amigos. Adiós. Bye. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.